Ahí está. Siempre me aparecen, siempre me olvido de grabar y me quedan como ya iniciados los videos. Para quien los vea, bueno, siempre me ocupo la primera parte de lo biográfico, así que gracias, Cristina. Bien, les decía que entonces su compañero es Murena, vinculado a la revista Sur, un intelectual muy importante, digamos, en su condición de traductor como difusor del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué más en torno a Murena? Bueno, una figura central en la década de los 60 sobre todo, bueno, luego fue como la propia Gallardo, una figura que cayó en el olvido. Bien, lo cierto es que uno puede inferir por estos datos biográficos de Gallardo, que tuvo una vida bastante cómoda y segura en términos económicos, pero podríamos decir que la seguridad de esa vida contrasta con su producción literaria, que estuvo llena de riesgos y excentricidades, podríamos decir. En este sentido, recupero la noción de excéntrico en los términos en que lo entiende Mary Louise Pratt, en el ensayo que trabajamos, en el artículo, mejor dicho, que trabajamos en relación a Quiroga. Esa inquietud, en primera instancia, se plasmó, podríamos decir, en cierto nomadismo que signó, que caracterizó a su vida. Realizó extensísimos viajes Gallardo, que al contrario del itinerario de su propia clase, la llevó a explorar culturas diversas del mundo con una mirada bastante despojada de los prejuicios de su propia clase. Y si rescato estas cuestiones biográficas de la obra de Gallardo, tienen que ver porque justamente se articulan a partir de una indagación constante y obsesiva, podríamos decir, en esas particularidades propias de otras culturas y de otros espacios. Ella reconoce como una influencia central en su vida las lecturas de su infancia, a las que accede por su padre. Por línea paterna también Gallardo tenía, digamos, una ascendencia bastante ilustre, no con la misma rimbombante, digamos, parafernaria, que bueno, tienen un mitre o un cané, pero bueno, lo cierto es que tanto por línea materno-paterna tiene una ascendencia bastante ilustre. Su padre la inicia, digamos, en las lecturas de la infancia, que ella reconoce como centrales. Esto también lo rescato porque va a ser sustancial en su producción y porque por otra parte señala, ¿no?, que esa memoria de infancia persiste en la construcción de su poética y en la construcción, digamos, de sus textos literarios. ¿Cuáles son esas lecturas de la infancia que la atraviesan, que ella manifiesta? Bueno, cantares de gesta, hagiografías, crónicas de conquista y de frontera. Todos estos géneros, por mencionar solo algunos, ¿no?, funcionan como fuente de inspiración, dice ella, y vamos a ver que alumbran de algún modo una obra bastante particular y original. Gallardo es eminentemente una narradora. A sus novelas, que son las que ocupan, digamos, la mayor parte de su producción literaria, tenemos que sumar el cuentario que nos convoca hoy, El País del Humo, el único que tiene, aunque sí escribió cuentos infantiles, también escribió una autobiografía infantil, bueno, y después tuvo una prolífica producción de escritura de prólogos, guiones televisivos, intervención en guiones cinematográficos, y también tuvo una muy prolífica producción periodística en la prensa. Ella fue columnista del diario La Nación, y hoy por hoy, digamos, esa parte de su producción está siendo también recuperada e indagada, es sumamente interesante. Ustedes tienen ahí el texto en el Drive. Bien. Su producción novelística se inicia con Enero, novela de 1958, y se inicia con esta novela lo que se llama el ciclo rural.
de las novelas de Gallardo. Enero es un relato, digamos, que transcurre en el campo, que a simple vista puede ser un relato bastante sencillo y de tono menor, pero que, como veremos, en esta constante que lleva adelante Gallardo, distorsiona, ¿no?, la tradición de la novela rural como género. Enero es una novela que es bastante original también, no solo, bueno, ya nos vamos a meter un poquito más en la caracterización de toda su obra, pero tiene un argumento que ya es original desde el vamos. Está narrada, digamos, desde la perspectiva de la hija de un puestero de la estancia Libres del Sur, que ha sido víctima de una violación y producto de ella se queda embarazada. Toda la novela es el itinerario, digamos, que recorre esta chica, que es una adolescente, que tiene 14 o 15 años, Nefer es su nombre, para abortar, digamos, y que ese embarazo no llegue a término, ¿no? Fíjense que una novela desde el 58, ya desde el argumento es bastante original, y por otro lado pone de manifiesto, ¿no?, desde el vamos, una intención por lo menos de dislocar la tradición de la novela rural, que es eminentemente masculina, ¿sí? Este ciclo rural sigue con Pantalones Azules, de 1963, y Los Galgos, también una novela, de 1968. Ambas, como les dije, componen el ciclo rural, y ambas, yo no leí las tres, solo leí Enero de este ciclo, y ambas, al decir de la crítica, suponen una ruptura con la representación del espacio rural, entendidas, ¿no?, en los términos tradicionales, podríamos decir, del género. En 1971 publica Eisejuaz, para mí la novela de Gallardo, sin dudas. Es una novela, digamos, no solo de renovación en su propia narrativa, sino que me animaría a decir, digamos, sin ánimos de sonar superlativa en mis apreciaciones, es una novela, digamos, de renovación y ruptura en el marco de las letras latinoamericanas. Rompe con toda su producción anterior, no se inscribe, por supuesto, en el ciclo rural, y es una novela, bueno, atravesada por la experimentación formal de principio a fin. Hay que leerla, la novela, yo no se las conseguí digitalizada, pero prometo que la voy a digitalizar antes de que termine la cursada para que tengan acceso a ella, la puedan leer y, por qué no, incorporarla quizás en el final si tuvieran ganas. Bien, bueno, y con Eisejuaz se abre una segunda etapa de la narrativa de Gallardo, que va a ser la última, ¿no?, que, como les decía, está atravesada, ¿no?, por la indagación experimental. En 1975 reescribe su tercera novela, Los Galgos, que lleva el título ahora de Historia de los Galgos. Es una suerte de versión abreviada, que si han leído, digamos, el artículo de Lucía de Leone, ella postula, digamos, ciertas implicancias a partir de la reescritura y la abreviación de esa novela. En 1977 publica El País del Humo, su único cuentario, como les dije, y en 1979 escribe otra novela capital también para mí en la producción de Gallardo, que es La Rosa en el Viento. Lo que uno observa, o lo primero, digamos, que sale a la luz cuando uno va leyendo toda su obra y atravesando su obra, es la diversidad. No hay una novela de Gallardo igual, o un texto literario, incluido el cuentario, de Gallardo igual a otro. Es sumamente diferente, y cuando uno hace un recorrido por toda su obra, de alguna manera esa diferencia resulta perturbadora, porque no hay anclajes estilísticos en la obra, digamos, que permitan ir identificando la producción precedente de la autora.
Bien, La rosa en el viento, les decía, es su última novela. Luego se dedicará a la literatura infantil y bueno, algo de guiones televisivos, algo de guiones cinematográficos, pero La rosa en el viento clausura su producción, digamos, literaria, al menos en términos formales, podríamos decir. De ahí que Lucía de Leone diga que uno de los rasgos característicos, ¿no?, de la obra gallardiana es la diversidad. Es una obra, digamos, extremadamente diversa. Bien, lo que a nosotros nos interesa, o el enfoque que nosotros le vamos a dar a la producción de Gallardo en esta introducción y al País del Humo luego, ¿no?, cuando nos aboquemos a ese texto, es un enfoque que necesariamente parte del espacio por el mismo enclave problematizador que proponemos en el módulo, ¿no?, del espacio y de sus márgenes. Entonces, en relación a esto, yo ahora voy a delinear algunas cuestiones, ¿no?, que nos van a permitir de alguna manera hipotetizar o pensar la producción de Gallardo y concretamente El País del Humo como un texto que se inscribe en y desde los márgenes. Bien, lo primero que podemos ver en toda su producción literaria es que Gallardo articula una poética que transita por diferentes espacios y escenarios. Podríamos hipotetizar o afirmar que la misma se articula no solo ya a partir de diferentes escenarios, sino a partir del tránsito constante por esos escenarios, ¿no? No solo interesa entonces esa diversidad de espacios, sino que interesa el movimiento, la movilidad por esos espacios, o es lo que me interesa a mí rescatar, ¿no? Y en relación a esto, yo hablaba recién de nomadismo, y es un concepto, una noción que nos resulta útil, pero antes que nomadismo, a mí me interesa más bien hablar de cierta errancia por los espacios en relación a su producción poética. Esta errancia, podríamos decir, se proyecta sobre la propia figura del autor, en tanto y en cuanto no es una viajera constante, y esas imágenes, esa imagen autoral, ella la explota muy bien, por otro lado, pero además, perdón, esa rancia también se manifiesta en las diferentes voces y perspectivas que pueblan su narrativa. Es decir, que esa rancia se vincula fundamentalmente con las diferentes operaciones formales en torno a las voces narrativas gallardianas, podríamos decir. De este modo, y si la vinculamos a Quiroga y las nociones teóricas que marcan el abordaje de este tercer módulo, yo quisiera volver a rescatar acá la noción de domicilio existencial, articulada, postulada, mejor dicho, por Rodolfo Kusch, que mencionábamos en la clase introductoria. A este eje, Kusch define la noción de domicilio existencial como una unidad geocultural desde la cual son pensados, problematizados, ¿no?, los saberes de una comunidad. Para Kusch el domicilio existencial, dijimos, supone necesariamente un estar ahí, y es en ese estar ahí que emerge, podríamos decir, un locus de enunciación, un posicionamiento, ¿no?, enunciativo. Bien, en este sentido, así como nosotros podríamos decir que en Quiroga su domicilio existencial, o mejor dicho, la narrativa de Quiroga postula un domicilio existencial identificado con el monte, con la selva, con la frontera y con el margen, en relación a Gallardo deberíamos decir entonces que su domicilio existencial no está identificado con la pertenencia a un lugar, sino que el domicilio existencial que postula la narrativa gallardiana supone justamente
esta multiplicidad de itinerarios que emergen a partir de esta errancia, podríamos decir, que se establecen a partir de esta errancia. Ahí hay una diferencia, digamos, que es sustancial, creo yo, para analizar y para poner en diálogo a estos autores. Por otro lado, quiero volver a traer a colación esta concepción trialéctica del espacio, que mencionábamos también en la intro a este módulo, concepción postulada por Eduard Soya, a partir de la cual, digamos, él alumbra el concepto de tercer espacio. Tercer espacio, ¿qué concepto? El de tercer espacio, que a nosotros nos sirve, ¿no?, para problematizar este posicionamiento marginal de los dos autores que nos convocan en este módulo. Un posicionamiento marginal, y como margen, podríamos decir, necesariamente emergen también las fronteras, ¿no? De algún modo, la noción de margen implica pensar, ¿sí?, las fronteras que dividen a ese margen, ¿no?, o que limitan justamente el espacio del margen con el espacio del centro. Bien, y en relación a esto, sí decir que los espacios representados y construidos por Gallardo, diversos, múltiples, articulados a partir de esta errancia, nunca son espacios representados y construidos desde un posicionamiento, digamos, inscripto en la centralidad, en un centro. No solo porque la perspectiva que se emplea no se posiciona desde ahí, sino porque los espacios justamente construidos no responden a un imaginario central, ¿sí? o un imaginario de alguna manera elaborado a partir de postulados centralistas, podríamos decir. Si hay alguna duda, me paran, ¿sí? Y me preguntan. Bien, y en relación a esto, yo vuelvo a traer a colación los aportes de Henri Lefebvre, que son aportes que le sirven a Soya para pensar trialécticamente los espacios y articular esta noción del tercer espacio, y como hemos mencionado en las clases pasadas, él habla de tres espacios, ¿no?, en esta configuración del tercer espacio. Hablamos de un espacio percibido que se relaciona con lo material, con lo físico, con el espacio físico, ¿sí? Hablamos de un espacio concebido, el segundo espacio, ligado a la representación subjetiva del espacio, digamos, a las formas de representación del espacio que hacen a la esfera netamente artística, y hablamos de un tercer espacio que es el espacio vivido, ¿no?, que es el espacio, dice Soya, siguiendo los postulados de Lefebvre, es el espacio, digamos, que refiere al espacio de la experiencia, ¿no?, de lo biográfico. Y él decía que no hay una relación de jerarquía entre estos tres espacios, sino que más bien se trata de que estos tres espacios se contienen y se determinan, podríamos decir, mutuamente. De ahí su carácter trialéctico, de algún modo. A mí me interesan los tres espacios porque los tres funcionan, ¿no?, trialécticamente para alumbrar ese tercer espacio que nosotros identificamos con el margen, pero me interesa fundamentalmente el espacio de lo vivido, como me interesaba con Quiroga. ¿Por qué me interesa el espacio de lo vivido para pensar a Gallardo? Bueno, en primera instancia porque, como ya dijimos, proyecta figuras, digamos, figuras autorales, puesto que justamente lo que se presenta a partir de eso es el sujeto, la sujeto en este caso, histórica y su experiencia de vida particular, y el viaje continuo, como decíamos, la indagación continua por diferentes culturas y geografías.
En segunda instancia, me interesa ese espacio vivido porque a partir de él y de estas imágenes autorales, se puede establecer un vínculo entre experiencia de vida y literatura, como hicimos con Quiroga, y vinculado a ello emerge justamente la noción de margen, ¿no? A partir de este vínculo entre experiencia de vida y literatura. Y es ahí justamente donde se manifiestan, se proyectan posibilidades e implicancias estéticas de una poética del espacio en Gallardo. Bien, ¿cómo se materializa o cómo podemos, cómo se materializa sería el término, este margen en Gallardo, además de las imágenes autorales que ella va construyendo, como dijimos? Bueno, el margen, imágenes autorales, y cuando digo esto no hablo de justamente experiencia de vida y literatura, no perdamos de vista la literatura en esto. Ese margen en su producción literaria, en su poética, se manifiesta a partir de su identidad de género, sexual, desde la cual se posiciona, ¿sí? Desde el margen, y acá ya no hablo, digamos, del lugar de la marginalización que la cultura patriarcal ha operado, digamos, sobre la mujer. Hablo también de eso, pero me refiero fundamentalmente, digamos, a que Gallardo se posiciona desde ahí, elige ese espacio como un espacio productivo, podríamos decir, para su literatura. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, pensar su condición de género desde el margen le permite reescribir algunas cuestiones de esta literatura, de esta literatura no, le permite reescribir algunas cuestiones de el canon de la literatura rioplatense. Bien, también pienso el margen en la producción de Gallardo a partir de su pertenencia de clase y los vínculos que establece, no solo con esta, sino con su propia historia familiar y también con los imaginarios que su pertenencia de clase va tejiendo. Pensemos que su historia familiar, o en su historia familiar, podríamos decir, se aúna la gran historia nacional, ¿no? Y necesariamente, como decíamos al inicio de la clase, ese primer imaginario, ¿no?, interviene directamente en su producción literaria posterior, digamos. Por otro lado, el margen también señala, en el caso de Gallardo, a los personajes que habitan sus cuentos y sus novelas. No hay un personaje de la producción literaria gallardiana que no sea un personaje que se sitúe al margen de algo. Todos los personajes de Gallardo son personajes del margen y en los márgenes. Por citar algunos ejemplos, vuelvo a Nefer, esta adolescente abusada, ¿no?, protagonista de esta novela rural. Vuelvo a ella, digamos, porque en primera instancia las mujeres no suelen ser protagonistas de la novela rural tradicional. Y si tenemos que citar un personaje de la narrativa gallardiana citada en los márgenes, no hay ejemplo como dice Juaz. Ya vamos. No nos detuvimos, ¿no?, en el argumento de dice Juaz. Bueno, ya nos vamos a detener. No hay personaje más marginal que dice Juaz, justamente es un indio, mataco, excluido de su propia comunidad, y a su vez excluido por esa cultura occidental, blanca.
También pienso en protagonistas como los de La Rosa en el Viento, ¿no? Donde también aparece como protagonista una mujer, personaje femenino, mejor dicho, perteneciente a comunidades originarias, que además, ¿no? Como para señalar su doble condición de subalternidad, es muda. Pero no hay personaje, insisto, no hay personaje de Gallardo que no se posicione en y desde un margen. Nos quedan 4 minutos y se va a cortar y nos volvemos a reconectar. ¿Qué más? El margen, bueno, como podrán inferir, también se articula en la poética gallardiana a partir de las voces y la perspectiva que asumen no solo ya estos personajes cuando narran, ¿no? Cuando les toca ser narradores de su propia historia, sino también todos los narradores, les narradores, podríamos decir, gallardianos. Y acá, esto me parece una de las innovaciones formales más significativas de Gallardo. Yo no, digamos, me cuesta pensar en otros escritores y escritoras de ese periodo que lleven adelante operaciones tan complejas formalmente con la voz y la perspectiva. Bueno, también la clase pasada les decía que estoy en un periodo, digamos, de fanatización con Gallardo, pero es realmente muy, muy complejo el trabajo que lleva adelante Gallardo con la voz y con la perspectiva en su producción literaria. Sobre todo si tenemos en cuenta, como les decía al principio, que no hay una obra parecida a otra, o sea, no es que hay una fórmula, pienso por ejemplo en Cortázar, y la fórmula de los pasajes. Sí, es fantástico lo que Cortázar hace, digamos, con los pasajes que permiten, ¿no? Atravesar la cotidianeidad e ingresar al mundo de lo fantástico. Pero bueno, se convierte en una fórmula, digamos, que vemos que aparecen diferentes cuentos cortasarianos. Bueno, este trabajo tan complejo en el caso de Gallardo, con las voces y la perspectiva, nunca funciona como una fórmula ni como un mecanismo incorporado per se. Por eso quiero decir que, además de la complejidad que en Eisejuaz o en La Rosa en el Viento o en Enero me puedo encontrar con eso, esa complejidad se ve multiplicada porque además no hay una operación parecida a la otra en torno al trabajo con las voces y las perspectivas en su producción narrativa. Pero bueno, tienen que leer el resto de las obras, digamos, o alguna de las otras obras como para que esto también, para que yo no quede como una fanática de Gallardo y vean que es así. Bien, en este sentido, estas voces no solo se posicionan desde el margen, como decíamos, sino que los narradores en su articulación, y esto también hace la complejidad de la operación con del trabajo con las voces y la perspectiva, los narradores en su articulación, como les decían, evidencian un dinamismo constante, un movimiento constante, al que me refería al inicio de la clase. Podríamos decir que las voces narrativas en Gallardo están atravesadas por la transhumancia, ¿sí? De los espacios. Transhumancia que, como vamos a ver después de que se corte, está vinculada también a los géneros discursivos. A los géneros discursivos, y en este sentido también podríamos decir a los estatutos literarios. Constantemente, digamos, la narrativa de Gallardo podríamos decir, pone en jaque los estatutos literarios, los lugares seguros de la literatura.